Saludo, vamos a empezar entonces con la lectura de las 30 primeras páginas del documento, incluyendo el resumen ejecutivo. Bueno, entonces resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumentos de la productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue 4,2% entre 2000 y 2014. Esta cifra consta con los 5 puntos que aportó la productividad al crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y, por lo tanto, inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y privado y entre las diferentes entidades de orden nacional. En general, la falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa entre ellos ha generado ineficiencias y ausencia en el foco de definición de los programas cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar estos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que redunden en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo, el presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas de mercado, de gobierno y de articulación que impiden el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de satisfacción del apartado productivo colombiano. Para solucionar las fallas de mercado o de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como de absorber y transferir conocimientos y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y de aumento en la pertenencia de la oferta de programas de formación para el trabajo. Igualmente busca aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar una estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental. El uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del Gobierno Nacional sobre las tales apuestas productivas busca atender las fallas de mercado y de gobierno para promover activamente su transformación y su diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados en los cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantiza la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos, privados, nacionales y regionales en el largo plazo. Para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evolución de los instrumentos de desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y de gobierno identificadas en las agendas íntegras de competitividad, ciencia, tecnología e innovación departamentales.
que serán construidas en el marco de las comisiones regionales de competitividad. La política se implementará durante el horizonte de tiempo de 10 años, 2016-2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Congreso, Industria y Turismo y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Planeación tendrán a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4,2% en el periodo 2000-2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de la apertura comercial, el stock capital y la población activa y los niveles de escolaridad de la misma. Sin embargo, el crecimiento económico de los países en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación del capital físico y de fuerza laboral que a aumentos en productividad. Autores como Lederman y Manoli, 2014, estiman que las ganancias en productividad, medida como productividad total de factores, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento del Producto Interno Bruto entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, con datos de Conference Board, el crecimiento del PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre el 2000 y el 2014. Por el contrario, la PTF restó 0,2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4,2% durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años DNP 2015. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto en el nivel nacional como regional, está relacionado con una concentración de la producción en bienes con baja satisfacción. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron a representar el 60% del total de las exportaciones en el 2006, al 33% en el 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas y no por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014 el PIB nacional creció en un promedio de 4,8%, jalonada por el aumento del 6,2% de la demanda interna y frenado por una disminución del 4,1% de las exportaciones netas. El gobierno ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda. Programa de Transformación Productiva, PTP. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por ausencia de foco en la solución de las fallas de mercado o de gobierno, la definición de agendas nacionales de programas y proyectos que siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación y los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productiva, PDP, que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la satisfacción del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos de desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento, y en particular que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentará el crecimiento sostenido de la economía colombiana en un largo plazo. El documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera está
la introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas y políticas previas del desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructuran la política y los lineamientos que guiarán el accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las asociaciones para alcanzarlos durante un horizonte del tiempo de 10 años, 2016-2025, además de los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye la explicación sobre cómo se financiará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. Este documento cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en la cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agenda Integral de Competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En este caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarias y deberán estar articuladas con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevará a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Lógico y el Observatorio Nacional de la Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Tecnológico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual: bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como explico en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas como más consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos en productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta hiperactivo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante importante del ingreso per cápita de los países en las últimas décadas. Siguiendo a IMSS y Washington, se concluye que Colombia, dando su nivel actual de PIB per cápita, debería impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos en productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Campo 2014 y Rodríguez 2004 consideran que condiciones de competitividad favorables, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformación que promueva la diversificación, por lo que se requieren acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio de estructura hacia nuevas actividades. En este sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan razones por las que tales esfuerzos no arrojan los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de las empresas, sectores y cadenas, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada iniciativa han cambiado con los años, sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica: aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no hayan implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocaron en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores,
No obstante, este plan, contenido en el documento POMNES 2724 por una Colombia competitiva, no llegó a ser implementado por fallas que desconcentraron su terminación prematura. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. Este proceso también concluye la creación de los primeros consejos regionales de la competitividad, que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. 1. La falta de coordinación y compromiso entre las entidades, con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían el área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. 2. La dificultad de impulsar políticas y programas por la inexperiencia de un esquema institucional liderado por un presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial. 3. Insuficiente participación en el sector privado. 4. La falta de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas y políticas, teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía e integración público-privada, y en virtud del reciente firmado acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el 2002, se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y estrategias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando y optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad competitiva y a fines desarrollados entre 1998 y 2006. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 a 41 cadenas productivas evaluadas, además de las siguientes fallas: 1. Duplicación de esfuerzos y análisis entre programas del gobierno. 2. Bajo nivel de actividad de instancias de esfuerzo de coordinado y transversal. 3. Falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. 4. La falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes, y de otras agencias claves para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMNES 3439, Institucionalidad y Principios Directores de la Política para la Competitividad y Productividad. Este documento propuso la creación de Sistemas Administrativo Nacional de Competitividad y de Comisión Nacional de Competitividad como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad con el fin de coordinar la actividad que se realizaron por instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que corregían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados de clase mundial en el documento. Entre esos sectores se incluyeron tanto sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados que la que existía con los antiguos comités asesores regionales en el comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad, CRC, con el que permitieron hacer un mejor seguimiento de los avances de esta materia alcanzados localmente. Este sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo y del DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales.
Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio encontró en 2011, tras 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución a los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, como se cita en Reina, Oviedo y Tamayo 2015. Lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial como la capacidad de las instrucciones para coordinar y ejecutar avanzadamente lentamente. Al respecto, Gómez y Michel en 2016 también presentaron que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por apoyar a las CRC y de buena percepción de estas que tienen sobre su labor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el otro nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que coinciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura, educación técnica y tecnológica o incluso seguridad y justicia. En el periodo 2010-2016 ha estado caracterizado por un marco institucional definido por el Decreto 1500 de 2012, que refinó y organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad en tal sistema. El decreto definió 3 pilares sobre los cuales el CNCI trabajaría en una formulación e implementación de políticas, competitividad, productividad e innovación. En materia de instrumentos de política, se optó por una optimización de herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos en las 2 estrategias clave para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores cubiertos por el PTP, con el ánimo de hacer de estas una locomotora de crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través de programas NN Pulsa, que propone que el aumento en el número de emprendimientos de innovadores y exportadores sea cada vez más. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizados a través de la información del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, sinergia del DNP, muestran importantes logros en materia productiva. Por ejemplo, en 2010-2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas a 27 millones, jalonado por hortalizas, maíz, café, azúcar, crudo, panela, frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas empresas en la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que en el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial en innovación, generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron que entre 2010 y 2015 negocios por un monto de 10.014 millones de dólares. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productoras agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el Programa de Desarrollo Rural con Equidad, DRE, y el Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas. Entre 2010 y julio del 2014 se movilizaron más de 8.000 millones de pesos para más de 3.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiaron a 1,3 millones de unidades productivas agroindustriales. Comité Técnico Mixto de Innovación 2014. A pesar de lo anterior, Reina, Oviedo y Tamayo 2015 advierten las dificultades del Gobierno Nacional
para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales y discrecionales. Lo anterior, según los autores, impide el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por la economía urbana del DNP en 2013, PTP arrojó entre varias más las siguientes recomendaciones. Primero, el PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, la cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. El éxito PTP depende críticamente de que la oferta en esta materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las apuestas identificadas por el PTP. Segundo, urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. Tercero, la elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y la diversificación y deben tener en cuenta el potencial real de los sectores. Cuarto, se debe promover la cofinanciación por parte del sector privado de las acciones del PTP. Sexto, se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y graduación de las apuestas productivas. Y séptimo, los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional, propiciando el cierre de las brechas. En cuanto al arreglo actual del CNCI, autores de Eslava, Méndez y Perry 2013 sostienen que dicho sistema y la Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ambiente sano para la articulación entre diferentes actores del sistema, especialmente el del sector público y el privado. Los autores también resaltan el rol que ha jugado el sector privado dentro del SNCI, específicamente la participación del Consejo Privado de Competitividad, CPC, dentro del Comité Ejecutivo del Sistema, no solo ha fomentado la colaboración público-privada, sino que también ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en periodos de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos con el Convenio 375 de 2015. Recientemente, la Ley 1753 de 2015 determinó en su artículo 186 la integración del CNCI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un único sistema, el CNCCTI. El mismo artículo ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de este sistema. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para su reglamentación está la integración de distintas instancias departamentales que promueven agendas competitivas, productividad y CTI con los CRC de cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Para ello, el CRC deberá ajustar su estructura de manera que garanticen la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación público-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante las últimas décadas. Los programas comprendidos en las políticas de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo, si bien estas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo. Esto ha sido resultado de recurrentes cambios de prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo de presupuesto. Han existido demasiados ejecutores de acciones públicas para la competitividad y la productividad debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación del trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y productividad ha sido deficiente en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del Gobierno Nacional hacia la solución de problemas que aquejan a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados de materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo
a nivel regional no son alentadores. Los resultados en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de política provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Nacional Privado de Competitividad, CPC 2014, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, 2015, publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, los cuales fueron utilizados como referencias en la consolidación del presente documento. Principios tales como que la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de la sofisticación y la diversificación, la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico. Son compartidas por el CPC y la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por esas entidades en materia de transparencia de tecnología, innovación y emprendimiento, acceso al financiamiento o provisión del capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportadores, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados de materia productiva y sofisticación aún no han sido satisfactorios. Por esta razón surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define acciones concretas con responsabilidades explícitas. Además, incluyen estrategias para la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno Nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de las mismas. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas, por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de política de desarrollo productivo, PDP. A partir de allí, establece el tipo de instrumentos en los que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre la productividad y la diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para enfocar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y satisfacción del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura económica existe amplio consenso en torno al aumento de la productividad como principal determinante del crecimiento económico en el largo plazo, con el fin de promover aumentos sostenidos en la productividad. Los gobiernos suelen formular PDP entendidas, según Melo Rodríguez Clare, como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespo y Fernández Arias y Stein explican que los PDP están justificados por la existencia de fallas de mercados típicos con las asimetrías de información y las fallas de coordinación
En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora de capital humano, la promoción del emprendimiento, instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas, conscientes, que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipos de instrumentos influyen en una PDP? Las PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente, de manera directa o indirecta, la capacidad de las unidades productoras, que deben tener aumentos sostenidos en la productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo Crespi, Fernández, Arias y Stein, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse entre otros en problemas y asimetrías de información. Ocurre cuando los agentes económicos no cuentan con la información suficiente para tomar decisiones respecto a un buen servicio, o les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en una transformación tiene información más completa que la contraparte. Externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación. Se refieren a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández, Arias y Stein han identificado un marco lógico a partir de las dimensiones. Alcance. Se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algunos sectores en particular. Tipo de intervención. Se debe establecer si el instrumento es el bien público o una intervención del mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas, se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. 1. Provisión de bienes públicos transversales. Instrumentos que buscan reducir el costo país. 2. Provisión de bienes públicos en sectores específicos. Mejoras al control fitosanitario en el sector de frutas y verduras. 3. Intervenciones del mercado transversales. Otorgamiento de subsidios a la inversión en equipos. 4. Intervenciones en el mercado sectoriales. Instrumentos que impulsan, protegen o subsidian actores específicos en sectores particulares. Tabla 1. Marca para identificación de instrumentos. Ejemplos. Bienes públicos. Entonces acá están las políticas transversales y políticas sectoriales. Entonces, bienes públicos. En políticas transversales dice que garantiza los derechos de propiedad, y en políticas sectoriales el control fitosanitario en el sector de frutas y hortalizas. La intervención en mercados, subsidios a la inversión en equipos de tecnología de punta, y en políticas sectoriales, deducciones tributarias al sector de hotelería. Reproducir su acción sin tener que consumir los costos de desarrollo, y por lo tanto la unidad productora en cuestión no recibe una retribución suficiente por el efecto positivo de su acción para la sociedad. Bueno, cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Ellos hacen énfasis en los sectores asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente, corren el riesgo de concentrar
beneficios y rentas de sectores particulares con alta capacidad. Por su parte, el riesgo de intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar intervenciones de mercado sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificada. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar estos problemas y mitigar los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de bienes públicos transversales es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y proveer bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercados transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, las intervenciones sectoriales se deben analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas claves para el proceso de elaboración. Los instrumentos de una PDP buscan inducir de manera directiva en la productividad. Por esta razón, responden a las inquietudes del sector privado y a la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos en las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluidos aquellos provenientes del capital natural como el agua y la energía, cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar implementar esas mejoras y con ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes más. Esta vista de lo anterior, una PDP debe centrarse principalmente en la provisión de bienes públicos y sectoriales y en intervencionales de mercado transversales que generan los incentivos para que las unidades productoras inviertan en su mejor productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son las determinantes de la productividad? Para propósitos de ilustración, las determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependiendo de su alcance. Determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Determinantes relacionados a los factores de producción son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva, eficiente y pertinente de los factores que son relevantes para las unidades productoras. Tal es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, del capital financiero necesario para la adquisición o mejora de capital físico o de tierra y del capital natural, que es fuente de recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes con el entorno competitivo y procesos productivos. Son aquellos que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven las modificaciones que se requieren en los procesos productivos de las unidades productoras para aumentar las posibilidades de acceso de las mismas a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor, los sistemas de calidad y la exposición a mercados internacionales. Siguiendo a Isaacson, la literatura de crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes de la productividad del mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en el largo plazo. A continuación, se explica cómo los determinantes contenidos en cada una de estas categorías afectan la productividad. Los determinantes de la productividad: encadenamientos productivos, calidad, comercio exterior, capital humano, financiamiento, transferencia de conocimiento y tecnología, innovación y emprendimiento. El primer fase afecta al entorno, el segundo los factores de producción y el tercero la unidad productora. Cada uno determinantes a nivel de la unidad productora: innovación, emprendimiento y transferencia de conocimiento y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la innovación. Así parece indicarlo el gráfico 2, que muestra una aparente relación positiva entre la PTF y el índice global de la innovación, y entre estas dos variables el PIB per cápita. Esa es la relación entre productividad PTF y el G2 2013.
Bueno, por otra parte, existen dos tipos de transferencia y absorción del conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto de alcance. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande la frontera del conocimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadoras de conocimiento y a los mecanismos para que éste se cree y se acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, M.S. Kirsten y Company 2015 afirma que esta presenta efectos inmediatos en la productividad y que entre el 75% y el 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia la frontera eficiente a través de las estrategias de incorporación de conocimientos. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, afirma que se presentan efectos inmediatos de productividad y que entre el 75 y el 82% de la productividad potencial de los países emergentes podrán de mover firmas hacia la frontera eficiente a través de las estrategias de incorporación de conocimientos, métodos y tecnologías ya existentes e implementadas con éxito. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, los países más cercanos a la frontera de producción con trabajadores más educados y productivos y mayores inversiones en los procesos de investigación, desarrollo e innovación presentan aumentos en productividad. Según Weyek y 2001, la generación del conocimiento liderado por las firmas facilitadas en el surgimiento de emprendimientos de alto valor agregado que a través de nuevos procesos de producción dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. Se estima que el 18% de la productividad potencial de los países emergentes será producto del desplazamiento de la frontera del conocimiento. Determinantes relacionados con la provisión de factores de producción, capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad, mientras la educación básica y media técnica y tecnológica facilitan la absorción y utilización de conocimiento y tecnología. La educación profesional y de posgrado es indispensable para la generación de procesos innovadores. Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellos demandados por los empleadores son habituales en la marcación de labores. Sin embargo, una persistente escasez y disparidad entre las variables suele reflejar problemas estructurados en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral y restringen el crecimiento económico de los países, de acuerdo a Hussman y Rodri. La escasez del capital humano es una de las principales limitantes en el proceso de sofisticación y de diversificación del aparato productivo. Financiamiento. Autores como Isaac Colson resaltan cómo la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades en el aparato productivo, una mayor acumulación del capital físico, una mejor transferencia de adaptación de la tecnología y una mayor especialización en la economía. Por vía de estos canales, el financiamiento incide en incrementos de productividad, lo cual a su vez permite a los países converger hacia la frontera de producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de la información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos pueden generar una asignación ineficiente de los recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas o proyectos poco productivas sobre otros más productivos, lo cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Determinantes del entorno, encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos y la inserción en cadenas globales de valor incentiva a las empresas a realizar procesos de modernización o escalamiento de procesos o productos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de la reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse de actividades que generan bajo valor a otras de alto valor agregado, impulsando la diversificación y la sofisticación de la producción. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamientos y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados, logrando en los primeros años
que la productividad de los proveedores aumentara en un 17%, mientras que el valor agregado por trabajador creció en un 13,7%. La calidad, como lo sugieren Sanatra y Morvan, el ingreso del mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se transan. La observancia de dichas normas está directamente asociada con la existencia de una política de calidad, la cual, según Spriegel, debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor final. Según Torres Vázquez, este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de los objetivos económicos, como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la producción de costos de transacción. El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de las empresas, lo cual se refleja en un aumento de exportaciones. Ellos calcularon que para este caso del Reino Unido el cumplimiento y la certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenía el potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción en estas, mientras las menos productivas salen del mercado. En ese mismo sentido, se encuentran que la reasignación intrasensorial e intrasectorial de factores de producción como resultado de una apertura del comercio internacional aumenta la productividad de los sectores en los que el país tiene baja ventaja competitiva. Por otra parte, el comercio y la inversión transnacional son los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías de la producción y se constituyen nuevas capacidades productivas. Por su parte, sostiene que el acceso a la mayor variedad y la calidad de los mismos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales, las empresas deben invertir en procesos de innovación, absorción y transformación de conocimiento y tecnología con el fin de adaptar sus bienes y servicios a los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja expresión de las unidades productoras a los mercados internacionales limita el crecimiento de la productividad. Banco Mundial 2015. Priorización de apuestas productivas. A continuación se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en ejercicios eficientes de priorización de apuestas productivas con el fin de que estos reanuden en una diversificación del aparato productivo hacia actividades de mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué sirve diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, los países suelen lograr aumentos de crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permite producir bienes con un nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida pueda producir los bienes más complejos y no diste mucho a la capacidad ya instalada. Similarmente, Hussman y Rodrik resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos con motor de desarrollo económico en países en los que no existe total claridad respecto a los cuales son los bienes para cuya producción existen ventajas. Por su parte, Baxi resalta la importancia de la diversificación en las etapas iniciales del desarrollo productivo como determinante de la productividad. Existe evidencia que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a los procesos de diversificación y posteriormente se encuentran en actividades de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado a esta última variable. La producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino también mejoras en su productividad. Según Crespo y Fernández Arias Stein, los sectores más sofisticados existe evidencia de que estas unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a los procesos de diversificación y posteriormente se concentran en actividades de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado de esta última variable. La producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino también mejoras en productividad. Los sectores más sofisticados tienden a desarrollar y utilizar capacidades productivas y tecnologías avanzadas.
las cuales pueden ser posteriormente absorbidas y transformadas por otros sectores y generar aumentos en la escala de producción. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía en la medida de que contribuyan a identificar apuestas sofisticadas para cuya producción dicha economía pueda tener ventajas. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos: bienes públicos transversales, intervenciones de mercados transversales, bienes públicos sectoriales y intervenciones de mercados sectoriales. Los dos últimos, conocidos como instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de tiempo y recursos financieros hacen posible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas, ya sean de sectores económicos o de grupos de productos. Por esta razón es necesario diseñar una estrategia para priorizar estas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios, sin perjuicio de que este ejercicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos productivos. Priorización de fallas de mercado y de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar la productividad, sofisticación y diversificación. Por este hecho, es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y atender productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento en términos de producción, ventas o exportaciones, debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento puede impedir, evaluando si existe una demanda internacional o una nacional creciente del producto respectivo, o si es posible demostrar que el surgimiento del producto en cuestión genera su propia demanda, ya sea por ejemplo, se tratará de un nuevo producto o porque es una variedad o una calidad diferente de un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que no han podido alcanzar este potencial debido a la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación, la solución ideal sería identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender a aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento de la productividad. Sin embargo, esta opción es inevitable en términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar en una metodología alternativa variable que maximice la probabilidad de los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento en producción, ventas o exportaciones, que no haya sido materializado como consecuencia de una o más fallas. En ausencia de fallas de mercado, una economía abierta destinará sus factores de producción a la generación de bienes y servicios en los que existe una ventaja competitiva, es decir, aquellos en los que el país o región es más eficiente para producir o exportar que en otros. El presente documento se utilizarán dos definiciones complementarias de la competitiva: la ventaja reveladora BCR y la ventaja competitiva lactante VCL. La BCR presenta cuando la participación de las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de ese mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La BCL es aquella ventaja comparativa que un país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otras, pero que por alguna falla de mercado no se traduce en exportaciones lo suficientemente grandes como para que dicho país o región tenga una BCR en el producto respectivo. Cabe mencionar aquí que en país o región puede tener una BCL aún en productos o variedades que nadie produce en la actualidad. Una asignación de factores productivos que no garantice el aprovechamiento de todo el potencial que tienen los productos con ventaja competitiva es en teoría la señal de que la presencia de una o varias fallas de mercado. Por esta razón, un criterio de priorización debe tener en cuenta este tipo de productos. En resumen, se debe cumplir dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. 1. Tener potencial de crecimiento en ventas de exportaciones, y 2. Que el país cuente con una BCR o una BCL para su producción. Es posible afirmar que
que en un determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones: A, con una BCR o una BCL y con potencial de crecimiento; B, con una BCR o BCL y sin potencial de crecer más; o C, sin ningún tipo de ventaja comparativa, independientemente de que tenga o no tenga potencial de crecimiento. Dado los instrumentos de una PDF están orientados a identificar y atender fallas de mercado. Dado que los instrumentos de una PDP están orientados a identificar y obtener fallas de mercado, los productos de las instituciones B y C no deben ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos en la institución A no hayan crecido en su máximo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. Por lo tanto, posterior a la identificación de productos o sectores en la situación A, es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento en producción, ventas o exportaciones, o la conversión de una ventaja latente en una ventaja revelada. Los productos o sectores en A en los que se verifique la presencia de las fallas de mercado, de gobierno o de articulación deben conformar el conjunto de las apuestas identificadas como posibles prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas a los sectores BCR y BCL difieran entre sí, lo cual implica que los instrumentos también deben diferir en los sectores BCR. Suelen presentarse típicamente problemas de asimetrías de información y de fallas de gobierno que dificultan que los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que en los sectores BCL priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de estos nuevos sectores. Bueno, entonces encontramos la relación entre Medellín Ciudad Cluster y este documento, es que ambos están buscando analizar por sectores y beneficiar económicamente pues a las organizaciones, y se hace un enfoque en el caso de Medellín Ciudad Cluster de qué tipo de empresa, cuáles son los factores que se deben analizar, cuáles son las cosas que se deben de mejorar, y hacen una separación porque no es lo mismo. No debo de utilizar las mismas estrategias para una empresa textil que para una empresa tecnológica o para una empresa de turismo. Entonces, la relación es que están en una búsqueda de una mejora continua en un sector específico a través de normas, a través de generando facilidades a los empresarios de las pymes para que ellos logren alcanzar las metas trazadas, pero según unos objetivos específicos que les van a garantizar el éxito. Entonces, este documento está muy entrelazado con el proyecto de la ciudad de Medellín, porque ahí se evidencian claramente los resultados de seguir como estas líneas de trabajo.